lección bíblica de hoy, estaré leyendo la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 27, donde el Señor hizo el llamamiento a un hombre llamado Leví, también se conoce como Mateo. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta palabra que hemos leído es una palabra que va dirigida a toda aquella persona que se siente que no encaja. Hay personas que sienten que no encajan en ningún lugar, que no encajan en su familia, sienten que no encajan en su grupo de escuela, personas que sienten que no encajan en la sociedad misma, personas que no encuentran esa aceptación, no se sienten aceptados por los demás. Esto sería un tema largo porque es algo que ocurre a miles y miles de personas, de jóvenes. Y es por eso que vemos a veces jóvenes que no saben qué hacer con su vida a su corta edad. Pero hay personas, mujeres, que siendo aún no tan jóvenes, sin embargo, las cosas que le han pasado en la vida les ha llevado a una situación de depresión, a una situación de tristeza, donde no consiguen esperanza y no consiguen consuelo en su situación. Este mensaje de esta tarde o de este momento es para que sepas que hay una persona que sí está interesada en ti. Es una persona que sí te acepta. Es una persona que sí te está esperando. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia acá, volviendo a la lectura, dice que el Señor salió, nuestro Señor Jesús, cuando estaba acá en la tierra en su ministerio, salió y vio a un hombre que era publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Un publicano, querido oyente, en la época de Jesús, era una persona que era recaudadora de impuestos. Era una persona que por orden o autoridad de los romanos, que era el imperio preponderante en ese entonces, era una persona que con autorización de los romanos se encargaba de recaudar los impuestos en una zona, en una provincia, en un pueblo. Pero ellos eran personas, no para los romanos, sino para los que les tocaba pagarle los impuestos, eran personas que eran consideradas explotadoras. A los publicanos eran considerados personas explotadoras, estafadores, defraudadores de su propio pueblo, particularmente del pueblo judío. El pueblo judío, los judíos veían con muy mal ojo a los publicanos porque habían publicanos que eran judíos y que trabajaban para el bando enemigo, por decirlo de alguna manera, que era en aquel entonces los romanos, que se encargaban de cobrar impuestos por todo lo que era el comercio. Y estos publicanos, se dice, según la historia, que cobraban más de lo debido. O sea, no solo con cobrar, sino que cobraban más aún de lo estipulado. Por eso eran considerados como los funcionarios más corruptos en aquella época. Eran personas que eran detestadas, de hecho eran considerados indignos
de ser parte del pueblo judío. Entonces eran personas que eran rechazadas incluso por su propia familia judía, porque ellos, siendo de índole judío, trabajaban para los romanos y a su vez explotaban a sus propios hermanos judíos. Entonces era un trabajo muy mal visto, el trabajo de ser publicano o recaudador de impuestos. Tenía mucha mala fama. Se dice que los publicanos cobraban aún más de los impuestos que tenían que cobrar y no había ningún control sobre esto. Entonces ellos se enriquecían grandemente y de manera rápida, porque ellos se aprovechaban del título que tenían para enriquecerse a costa de la explotación y la usura. Dice la Biblia que el Señor llamó a un publicano. Él iba pasando y lo vio sentado en el banco de los tributos públicos y el Señor le dijo: sígueme. Aquí vemos nosotros que el Señor no ve como ve el ser humano. Aquí vemos nosotros que el Señor no hace acepción de personas. El ser humano hace acepción de personas, mas el Señor no hace acepción de personas, porque Él no es un Dios que se basa en las apariencias. Dice la Biblia que el Señor lo vio. Y cuando porque el Señor estaba formando su equipo de discípulos. Y a uno de los que llamó para ser su discípulo fue a Leví, que también lo encontramos en otras citas bíblicas como Mateo. Y vemos allí cómo el Señor le invita a ser de sus discípulos, a ser parte de sus alumnos. Y el Señor le dijo: sígueme. Y podemos ver en el versículo 28 de Lucas capítulo 5 que dice que Mateo o que Leví, dejándolo todo, se levantó y siguió al Señor. En aquella época, cuando un rabí, porque el Señor era considerado un rabí, un maestro, llamaba a una persona, era considerado de mucha autoridad ese llamado, y la persona, si es posible, dejaba todo porque un rabí lo había llamado a ser su discípulo, lo había llamado para ser su alumno. Eran como que palabras mayores. Y el Señor no tuvo esa acepción de personas, sino que el Señor conocía, por supuesto, quién era Leví, conocía a qué se dedicaba, conocía su corazón, conocía lo que había hecho, más sin embargo el Señor le hizo un llamado. Porque el Señor, lo que le interesa es que tú vengas a Él. Al momento que la persona, el pecador, viene al Señor, el Señor lo restaura, el Señor le hace una nueva persona, el Señor perdona sus pecados, el Señor lo hace una nueva persona, una nueva criatura, como lo dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Leví dejó todo y se levantó y siguió al Señor. Y el versículo 29 dice que Leví le hizo un gran banquete en su casa, porque Leví era adinerado, pues se había pasado tiempo trabajando ya como publicano, y le hizo un gran banquete al Señor en su casa. Pero no solamente estaba Leví, sino que estaban otros publicanos, otros colegas de él, del mismo oficio, en la casa de él, en esa cena. Y había muchas personas allí que también estaban, porque querían escuchar al Maestro, querían escuchar al Señor. La fama del Señor se había extendido. Y ellos querían también conocer y escuchar a aquel Señor, lo que el rabí enseñaba, lo que nuestro Señor Jesús enseñaba. Y aquí podemos ver, amigos, que el Señor está dispuesto a darte la salvación, que el Señor está dispuesto a invitarte. Él está invitándote en esta hora. Si tú te sientes que eres señalado por los demás, señalado por la sociedad, señalado por tu familia, señalado por tu pareja, por tu esposo, por tu esposa, señalado en el colegio, te hacen bullying o cualquier cosa de rechazo de los demás, hay uno que no te rechaza y que se llama Jesucristo, y que Él ve en ti el valor, Él ve en ti ese alto precio que tiene tu vida, tanto así que Él dio su propia sangre por ti, para comprarte a ti, para comprar tu salvación, para comprar tu paz, para comprar que vivieras con una vida de bendición y de paz que solamente se logra cuando estamos en Cristo Jesús. Él dice: el que viene a mí yo no le echo fuera,
porque ese es el amor de Dios. Es un amor que va más allá de las circunstancias, es un amor que va más allá de las apariencias. El Señor está dispuesto a recibirte, Él te está esperando. Yo no sé en qué situación tú has crecido, si has crecido con padre o con ausencia de tus padres, o te han criado tu abuela, tu tío, no lo sé, pero estoy segura, sé que hay mucha gente que cuando no tiene al Señor tiene un vacío en su corazón, un vacío donde no encuentra la felicidad, por más que busque por aquí, que busque por allá, que intente por aquí, que intente por acá, usando tal vez vicios o cambiando de pareja, buscando algo que llene ese vacío que hay en el corazón. Pero el vacío que hay en tu corazón solamente Cristo lo puede llenar, porque Él es la parte que a ti te falta, que es la de tu Creador, volver a la relación de padre a hijo, con aquel que te dio la vida, con aquel que te dio el ser. El Señor te ama, amigo, amiga. El Señor te ama y tú no tienes idea cuánto te ama el Señor. El Señor no te está rechazando. El Señor no te está volviendo la espalda. El Señor no está haciendo oído sordo a tu necesidad. El Señor está interesado en tu vida. Él sabe cuánto has sufrido. El Señor sabe cuántas cosas has padecido. Y el Señor quiere que estés de su lado. Él quiere tenerte a su alrededor. Él quiere que tú seas de sus hijos. Él quiere que tú seas de sus discípulos. Que seas una persona que esté todo el tiempo con Él. El Señor quiere, porque Él quiere estar contigo. Él quiere cuidarte, protegerte. Él quiere llenar ese vacío, sacar esa tristeza que hay en tu corazón, sacar esa depresión en tu corazón. El Señor quiere devolverte el sentido a la vida, porque el enemigo eso es lo que busca, hacer que las personas pierdan la paz, pierdan la felicidad, destruir los hogares, destruir los matrimonios, destruir los hijos, en los vicios, destruir tu vida. Ese es el propósito del enemigo. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito del Señor no es que el ser humano viva como un trapero del enemigo, del diablo, sino que tú puedas realmente venir al encuentro y a la reconciliación con tu Creador, y que tú puedas disfrutar de la paz, de las bendiciones que el Señor tiene para ti. Él dice, mi paz os dejo y mi paz yo te doy. Yo no te la doy como el mundo la da, porque la paz que te da el Señor es una paz que va más allá, incluso sobre los problemas. ¿Por qué? Porque sabes que cuentas con Él. Cuando tú tienes al Señor, el Señor llena tanto tu corazón y te demuestra su amor hasta en los detalles más mínimos. Y ahí vas a conocer realmente que hasta en las dificultades o las adversidades que puedan haber, el Señor está a tu lado. El Señor te ayuda, el Señor te suple, el Señor de alguna manera más insólita de la que tú ni te imaginas, el Señor te envía lo que tú necesitas. El Señor es tu Dios para todo, se va a convertir en tu todo el Señor. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no te rechaza. El Señor Él te ha amado con un amor eterno, dice su palabra. Por lo tanto, te ha prolongado su misericordia. ¿Cuántas veces el Señor no te ha librado? Y tú ni lo has sabido, que ha sido el Señor que te ha librado de peligro, te ha librado de la muerte, porque el Señor te ama y el Señor quiere que tú vengas a Él. Aquí podemos ver en la palabra que no solamente Leví estaba escuchando del Señor, sino que habían otros publicanos, otros que eran considerados pecadores y señalados, estaban también allí. Y el Señor estaba allí con ellos. El Señor no tenía miedo de contaminarse, porque el Señor a eso vino, a rescatar a aquel que se había perdido. El Señor vino a rescatarte, el Señor vino a rescatarte porque esa ovejita se había perdido. Y el Señor vino con su amor para volverla a traer hacia sí, hacia su rebaño. Qué grande es el amor de Dios. Dice la palabra que los escribas y fariseos, que eran unos religiosos de aquel entonces, dice que empezaron a murmurar al ver que Jesús y sus discípulos comían y compartían con aquellas personas. Empezaron a murmurar y a decir, ¿por qué tu maestro, le decían los discípulos, por qué el maestro de ustedes come con los pecadores, con los publicanos? Pero el Señor, que conocía todas las cosas, el Señor les respondió y le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay personas que dicen, yo quiero buscar de Dios, pero estoy muy sucio, estoy muy sucia. No soy digno de que Dios no me puede ni siquiera mirar, pero ni de lejos, con todos los pecados que he cometido. Hay personas que piensan así y ellos se abstienen de acercarse a Dios por temor. Pero dice la palabra que el Señor a ti fue que te vino a buscar, a ti y a mí, a todos, porque dice la palabra que todos hemos sido pecadores, y el que diga que no ha pecado está diciendo que Dios es un mentiroso. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado trae como consecuencia separar al ser humano de Dios. Sin embargo, el Señor en su misericordia, Él dice que Él vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Él no vino a llamar a justos, a personas que se creen justas por su propia boca, sino que vino a buscar pecadores para que se arrepintieran, para que vinieran a disfrutar del amor y las bendiciones que Él tiene para los que le aman. Pero es necesario que haya un arrepentimiento en el pecador. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque si venimos al Señor, debemos venir con un corazón arrepentido, porque Dios no es un Dios de juego. Si venimos al Señor es porque Él ha tocado nuestro corazón y porque reconocemos nuestra condición delante del Señor. Y venimos al Señor con un corazón arrepentido y el Señor nos perdona, el Señor nos limpia. Y Él no cierra su oído a tu clamor. Dice la Biblia que el que viene a mí yo no le echo fuera, dijo el Señor. Y orar es hablar con Dios. Tú necesitas es hablar con el Señor. Reconocer tu condición, pedirle perdón al Señor. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario que tú confieses al Señor tus pecados. Es necesario que tú le confieses tu condición al Señor. No te enredes, no tienes que hacer un curso para orar. Hay gente que dice, no, es que yo no sé orar. Simplemente orar es hablar con Dios. Así como tú puedes hablar con un amigo o una amiga con quien tengas plena confianza, así mismo puedes hablar con el Señor. Él te conoce a ti por dentro y por fuera más y mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él conoce tus obras, tus pensamientos, tus intenciones, lo que has hecho. Aún lo que vas a hacer lo conoce el Señor. Y Él lo que quiere es que vengas con un corazón arrepentido, un corazón sincero delante de Él. Leví, dice la palabra, que siguió al Señor y dejó todo por seguir al Maestro que le estaba llamando. Así el Señor te está llamando en esta hora. Deja lo que estás haciendo. Si estás drogándote, deja de hacerlo. Si estás haciendo cualquier cosa que te pueda impedir, déjalo. Y ven al Señor y Él se va a encargar de cambiarte, de libertarte, de romper esas ataduras de vicio que de pronto puedes tener. Él está dispuesto a libertarte, Él está dispuesto a darte una nueva vida, Él está dispuesto a cambiar la historia de tu vida. Dice la palabra que el Señor les dijo a aquellas personas que se oponían, porque siempre cuando quieres buscar de Dios, siempre va a haber gente que se usada por el mismo diablo, que te va a señalar, que te va a querer desanimar, que te va a querer bajar los brazos, que te va a hacer enfriar tu fe, que te va a hacer que tú pierdas aquel deseo que tuviste de escuchar, de acercarte al Señor. Pero tú no hagas caso a eso, porque si el Maestro es el que te está esperando, el que te llama, el que está a tu mesa, importante es lo que dice el Maestro, lo que dice el Señor. El Señor les reprendió a estos murmuradores con las palabras, porque ellos se creían que se creían tan dignos que habían perdido el amor por el prójimo. En otro versículo el Señor le dice, porque a ellos mismos le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. El Señor les reprochó a ellos que de alguna manera ellos no veían el amor por el prójimo, el amor por los publicanos para predicarles, para que ellos se volvieran al Señor, sino que ellos los señalaban y los excluían. Así, amigos, nosotros los cristianos no queremos excluirte,
sino que queremos que tú también vengas al Señor y también puedas ser bendecido. Por eso mismo te estamos predicando, por eso mismo salimos a las calles a predicar, por eso mismo predicamos en las radios, porque queremos que tú también escuches el mensaje. Nosotros no nos podemos poner como estos murmuradores que aislaban a la gente para que no viniera el Señor, no, sino más bien lo contrario. Nosotros queremos que tú vengas al Señor, que tú le des la oportunidad a Cristo en tu vida, que tú le abras tu corazón al Señor para que tú veas cómo el Señor te va a llenar, cómo el Señor va a llenar ese vacío, cómo el Señor va a sacar la depresión, cómo el Señor va a sacar esos sentimientos de rechazo que siempre has tenido, que no te han dejado avanzar emocionalmente. El Señor quiere sanar tus heridas. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere hacerte una nueva mujer, devolver la sonrisa a tu rostro. El Señor quiere restaurar tu hogar, tus hijos, tu familia. Dale la oportunidad a Cristo en tu vida, que el Maestro está dispuesto a cenar en tu casa, Él está dispuesto a entrar en tu corazón, a entrar en tu hogar. Porque el Señor vino a salvarte, vino a rescatarte. Y qué hermoso es que podemos ver que nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Creador no nos rechaza. Qué hermoso es ver cómo Él está interesado en vivir en nuestro hogar, en cambiar, en darnos una nueva vida, un nuevo horizonte, en mostrarnos su senda, porque el Señor tiene cosas preparadas para nosotros. Dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran y después el juicio. Lo dice la palabra de Dios y no es ficción, no es una película. Es real, porque la palabra de Dios dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El Señor dijo que está establecido para los hombres que mueran y después el juicio. Así que es necesario que tú estés preparado, porque no sabes el día ni la hora en que te va a tocar partir de esta tierra y tú tienes que estar preparado para el encuentro con tu Dios. Tienes que estar preparado para el encuentro con el Creador, con aquel que te dio el soplo de vida, con aquel que puso en el vientre de tu madre el soplo de vida en ti desde que eras un embrión. Ya el Señor te había visto, ya el Señor sabía qué nombre ibas a tener, ya el Señor sabía cómo ibas a ser, si ibas a ser hombre, si ibas a ser mujer, ya el Señor lo sabía. Y sabía que ibas a estar en esta hora escuchando su palabra, porque el Señor conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y el Señor te está haciendo una invitación de que tú dejes que el Maestro entre en tu casa, que tú dejes que el Maestro entre en tu corazón, que tú dejes que el Señor cambie tu vida. Este hombre llamado Leví, que también se llamaba Mateo, fue uno de los discípulos. Luego de esto el Señor lo atrajo así y se convirtió en uno de sus discípulos. Y se cree que él fue el autor, escritor, mejor dicho, el escritor del libro de San Mateo, el primero de los 4 evangelios. El escritor porque el autor es el Señor, sino que los discípulos que estaban con el Señor, ellos iban escribiendo el recuento de las cosas las vivencias que tenían con el Señor. Lo escribía Mateo, lo escribía Marcos, lo escribía Juan, lo escribía Lucas. Escribían los milagros que el Señor hacía y lo iban plasmando, lo iban escribiendo. Y Mateo, se dice que Mateo, el Leví, fue uno de esos escritores, por eso el libro del Evangelio se llama Mateo. Entonces vemos cómo el Señor cambió la vida de este hombre, de publicano, de estafador, de defraudador, a un instrumento de Dios, a un siervo de Dios, a una persona útil en las manos de Dios. Porque el Señor quiere cambiar tu destino, quiere cambiar tu vida. Él puede cambiar la historia de tu vida. Y no solamente la historia de tu vida acá en la tierra, sino el destino eterno de tu vida también quiere cambiar el Señor. Que no vayas a estar eternamente separado del Señor en el infierno, sino que puedas vivir eternamente junto con el Señor y con todo lo que Él tiene preparado para los que le aman, dice su palabra. Así que esta palabra que quería compartirte era para ti, para esas personas que se han sentido excluidos, rechazados, para que sepas que hay uno que está interesado en ti, que es el Señor, y que tú necesitas venir a Cristo, porque tú le necesitas al Señor. Tú necesitas tener al Maestro en tu corazón, que Él sea realmente tu Dios y tu Señor. Dice la palabra que
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, no, todos somos hijos de Dios. Dice la Biblia que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que es necesario que tú le recibas, que tú hagas una oración, que tú te entregues al Señor en oración. Enciérrate en la privacidad de tu casa, de tu habitación, donde tú te encuentres, pero que puedas estar en privacidad, tú puedas orar a Dios, puedas hablar, decirle al Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, reconozco, Señor, que te he fallado, que he vivido de espaldas a ti. Una oración donde tú puedas ser sincero con Dios o sincera con Dios, que tú le puedas contar lo que tú sientes y que tú le invites a que Él te perdone, que te limpie de tus pecados y que lo invites a que Él entre y more en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y que le puedas entregar tu vida a Cristo, tu corazón al Señor. Dice la Biblia que tu nombre será inscrito en el libro de la vida y cuando un día estés de pie delante del Señor, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, que los libros van a ser abiertos, porque en el cielo dice la Biblia que hay unos libros donde uno es el libro de las memorias, donde es anotado todo lo que las obras, sean buenas o sean malas, que cometemos los seres humanos o que realizamos, las acciones, todo lo que hacemos es anotado en aquellos libros. Y también está un libro que se llama el libro de la vida, que solamente los que estamos en Cristo Jesús, lo que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, lo que le hemos recibido y lo que tratamos de seguirle y de seguirle como discípulos de Él, el Señor anota su nombre allí. Y cuando el Señor estemos delante de Él, nuestro nombre puede aparecer en ese libro de la vida. Pero dice la palabra que los libros van a ser abiertos y van a ser juzgados los muertos por las cosas que están escritas en esos libros, sea buena o sea mala. Y dice que el otro libro será abierto, el de la vida, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es una segunda muerte, una eternidad separada de Dios, separada del Creador, sin esperanza, sin oportunidad. Ahí no vale rezo, no vale misa, ahí no vale nada, amigo. Mientras estás vivo es que tienes la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo. Mientras hay aliento en tu nariz, mientras tienes poder respirar, tienes la oportunidad. Pero solamente aquí en la tierra. Luego que partes de esta tierra ya no hay, sacamos las oportunidades, ya no hay oración que valga, ya no hay oraciones contestadas después de partir de esta tierra. Por eso es necesario que mientras escuchas ahora, que tú puedas entregarle tu vida al Señor, porque Él te quiere salvar, Él te quiere rescatar de esa muerte segunda, de esa separación eterna de Él y de ir a la condenación en el infierno. Lo dice la palabra de Dios, que cuando te llegue la hora de partir de esta tierra, pueda ser recibido por el Señor y te pueda decir, venid bendito de mi Padre, venid para que disfrutes de todo lo que tengo preparado para ti y para todos los que me aman. Dice la palabra que son cosas que oído nunca ha escuchado, ni ojo ha visto. O sea, cosas maravillosas que el Señor tiene preparado para nosotros, para los que le amamos, para los que le seguimos. Y que tú puedas seguirle, así como le siguió Leví, así puedas tú seguir al Señor, seguir sus pisadas. ¿Cómo vas a conocer al Señor? ¿Cómo le vas a seguir? A través de su palabra tú vas a conocer cuáles son los pasos que el Señor quiere que tú des. ¿Qué es lo que el Señor le agrada? Lo vas a conocer más, vas a conocer su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta al Señor, lo que Él pide de nosotros. Y Él a cada uno de sus hijos le ha dado un propósito, a unos para predicar, a otros para trabajar en un área, a otros para trabajar en otra área, pero lo importante es que sirvamos al Señor en lo que Él nos ha puesto, que seamos obedientes, que tratemos de llevar una vida que agrada al Señor. Así que la invitación en esta hora, amiga y amigo que me escuchas, es que tú le abras tu corazón al Señor. Tú no te preocupes si tú sientes que eres débil y no podrás, no. Ven a Cristo y el Señor seguirá dándote la fuerza, seguirá encaminándote en su senda y el Señor te va a ir preparando. Solamente tú dispón tu corazón para el Señor y entrégale tu corazón a Él, como que sea Él tu único Dios y Salvador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Trata de buscar una Biblia donde puedas leer su palabra, porque es necesario para que tú crezcas como
como creyente, con el conocimiento del Señor, que tú le leas, o sea, que tú leas sus palabras, porque allí es donde lo vas a conocer. No es de oída, no que alguien me dijo que era así, no, es que tú necesitas tener una relación personal con Dios. No puedes vivir de lo que escuchaste por aquí, de lo que escuchaste por allá. No, tú tienes que ir a la base fiable, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tú allí vas a conocer más al Señor. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que te invito a que tú instales, descargues la Biblia en tu teléfono, que tú puedas comprar una, que tú busques una donde sea, porque tú necesitas crecer en el conocimiento del Señor y en tu relación con Él, y que puedas orar. Orar es hablar con el Señor, porque Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a sanar tu corazón y Él está dispuesto a abrazarte, a recibirte, porque Él vino a buscarte, a ti y a mí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que puedas reflexionar en esta palabra y que sepas que eres importante para el Señor. No dejes que el enemigo, que el diablo te diga lo contrario. Ciérrale tu oído a la voz del enemigo, que ya por bastante tiempo que le has escuchado. Escucha ahora la palabra del Señor y llénate de las cosas de Dios, y tu vida va a ser diferente, porque Cristo va a ser el Dios de tu vida. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.